Hola, muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos y continuamos adentrándonos en el mundo de la política de cara a los comicios municipales del día 24 de mayo en la comarca de La Loma. Intentamos conocer candidatos, candidatas, candidaturas, listas que se presentan y también programas electorales, cuáles son las propuestas y los puntos más importantes, lo que más preocupa a estas candidaturas en las diferentes localidades. Hoy nos centramos en la ciudad de Úbeda y vamos a hablar precisamente con la persona que encabeza la candidatura del Partido Socialista Obrero Español, con Antonia Toni, como la conocen en su ciudad, Olivares Martínez. Muy buenas noches, Toni, bienvenida. Hola, muy buenas noches, un placer acompañaros. Toni, pues queda menos de un mes, o sea, tenemos ya en puerta estas elecciones. Estamos en capilla, como dicen, ¿no? O sea, que ya estamos con los nervios a flor de piel, pero también, evidentemente, con la tranquilidad de un trabajo, creo que medianamente bien hecho. Hemos sido un partido que sabéis que no ha estado pasivo, sino que a pesar de además de realizar nuestra tarea en el ayuntamiento como oposición, creo que hemos hecho una oposición no solamente de denuncias, sino también constructiva, poniendo encima de la mesa sugerencias, pero luego como partido creo que hemos tenido una tarea muy intensa, por lo menos desde que yo estoy al frente del mismo, hace algo más de 2 años, y hemos tenido, como digo, una agenda y una actividad muy continua y muy mantenida en el tiempo, de contacto con la ciudadanía en general y con los colectivos en particular. Donde ha habido un problema, donde ha habido un conflicto, ahí hemos estado, pero siempre con la intención de aportar soluciones, no de sacar rédito político, ¿no? Como muchas veces se ha querido hacer pensar, ¿no? Y creo que lo hemos hecho con muy buena intención, desde la cercanía, desde la responsabilidad de un partido que ha sido gobierno y que pretende serlo, y creo que en fin, eso nos da un currículum o una tranquilidad, como te he dicho, a la hora de enfrentarnos a estos últimos días importantes. Unos últimos días, esta pre-campaña que estamos viviendo ahora, la campaña que se avecina, en la que además los medios de comunicación lo sabemos directamente porque recibimos las convocatorias que nos mandan de los diferentes partidos políticos y que estáis manteniendo reuniones a diario, pues en aras de elaborar vuestro programa electoral. La verdad que sí, yo creo que el Partido Socialista en todas las legislaturas anteriores se ha caracterizado porque ha sido un programa electoral más o menos consensuado con la ciudadanía. Hemos procurado que hubiese o recoger las opiniones de la calle. Pero en esta ocasión hemos profundizado un poquito más, hemos dado algunos pasos cualitativos y cuantitativos importantes, y me explico. Ha sido un programa en el que llevamos prácticamente dentro de nada 1 año trabajando, y eso es importante. Primero hemos extraído conclusiones o proyectos, iniciativas de los militantes y de las militantes del partido. Para eso estuvimos trabajando parte del verano de 2014. A partir de la vuelta de vacaciones hemos estado todo este invierno reuniéndonos con los colectivos de la ciudad de Úbeda, que sabéis que tenemos un número de colectivos inmenso. Lo hemos organizado por temáticas que íbamos cambiando cada 15 días. Empezamos con temas de empleo, temas de cultura, temas de comercio, turismo, agricultura, medio ambiente, etcétera, ¿no? Hemos hecho un repaso general a los colectivos de la ciudad, contándole un poquito por dónde consideramos nosotros que tenían que ir las políticas de cara a los próximos 4 años, y también evidentemente recogiendo y nutriéndonos de las aportaciones que querían hacernos para mejorar primero la situación de su colectivo y luego en general la situación de la ciudad. Y una vez terminado esa etapa, hemos empezado hace 1 mes y pico, 2 meses, a salir a la calle, a estar en contacto con la ciudadanía ya en general. Hemos estado prácticamente en todas las pedanías de Úbeda, hemos estado en gran cantidad de barrios, estamos terminando estos últimos días. Con lo cual, yo estoy muy satisfecha, estoy muy contenta porque podemos afirmar que va a ser el único programa electoral con el que se concurra a las elecciones en estas municipales. Somos el único partido que ha consensuado prácticamente el 100% de las iniciativas que forman parte de este programa electoral. Eso no ha sido fácil, ha sido un trabajo de prácticamente 1 año, porque empezamos en junio de 2014 y lo vamos a terminar prácticamente en mayo, es decir, le van a faltar 2 meses para cumplirse el año. Y a mí que me expliquen quién ha tardado 1 año en confeccionar un programa electoral, porque eso ha requerido
ese tiempo ha sido requerido para entablar esas relaciones con los colectivos y con la ciudadanía. Ha sido un trabajo largo, pero yo creo que es muy satisfactorio porque también nos ha permitido conocer en profundidad la realidad de estos colectivos y la realidad de los barrios y pedanías de la ciudad. Y yo creo que ningún otro grupo político ha tenido esa oportunidad de conocer en profundidad y de saber a día de hoy cuáles son las problemáticas, cuáles son los intereses de la ciudadanía en general y de los barrios, pedanías y colectivos en particular. Seguro, Toni, que habrá muchas personas que nos estén viendo, y en este caso muchas mujeres que además se ven negras para compatibilizar el trabajo con su familia, con todo esto que nos estás comentando, que es un trabajo de partido, en Úbeda, diputación, una familia. ¿De dónde salen las horas? Bueno, pues hay que sacrificar algunas horas, ¿no? Y en este caso las horas que hemos sacrificado pues han sido las horas de la familia. Yo le he dedicado menos tiempo, pero bueno, yo lo que procuro es que el poco tiempo que yo estoy en mi casa, que estoy con mis hijos, con mi marido, pues sea un tiempo de calidad. He procurado no perderme ninguna actividad, ni ningún momento importante, y bueno, pues yo creo que ellos también entienden lo importante que para mí es el estar preocupándome y trabajando por mi pueblo. Sabéis que llevo esa vocación de servicio en las venas, que lo vivo intensamente, que yo no sé desligarme de los problemas, sino que si puedo aportar una solución, por pequeña que sea, o poner una luz en un problema que tiene a un colectivo o a una única persona, desde luego muy preocupada, pues, y podemos echar una mano, ahí me va a encontrar. Y ahí las abuelas, los abuelos, las tías, los tíos, que también están al pie del cañón. Además que es una red, en mi caso, puedo decirlo, que es una red desde mi madre, mi padre, mis hermanas, mi marido, son quienes se encargan del niño, de los niños, ¿no? Porque no solamente llevarlos y recogerlos del cole, son actividades extraescolares, son cumpleaños, en fin, que casi tienen más vida social ya que los papás y las mamás, ¿no? Anda que no. Y la verdad que a veces hay que hacer ingeniería para cubrir esos horarios, pero bueno, pues la verdad que tengo una familia maravillosa y gracias a eso puedo yo dedicarle tantas horas a la política. Otra cuestión que quiero abordar, y es porque, bueno, pues desde el Partido Socialista se ha denunciado últimamente en medios de comunicación, y yo creo que la frase casi que más se ha repetido es la de: este equipo de gobierno actual de Úbeda está generando problemas que no existían y lo está creando y no existían y no tenía por qué. Te hablo, bueno, pues en la última fecha se ha mantenido el tema de Endesau, continúan, aunque de algún modo sean ahora mediáticamente quizás menos visibles, pero siguen manteniéndose estas manifestaciones de Endesau, el tema de Inasur y ahora los despidos que ha habido de estas 9 personas, que también ha salido a la palestra, el tema de las manifestaciones de los vendedores ambulantes del mercadillo, también pues ante unas elecciones que están tan cerquitas y que hay ahí colectivos con los que seguro vosotros habéis puesto en contacto, habéis hablado con ellos y ¿qué soluciones vislumbráis o aportáis o les planteáis a ellos que puedan para resolver estos temas? Bueno, en cada caso concreto, porque son problemáticas muy distintas, o la inmensa mayoría que no tenían que haber formado parte en ningún caso de la vida pública de nuestra ciudad, en cuanto a que tenían una solución razonable, fácil, pero para eso, claro, teníamos que haber contado con una persona que dirigiese un ayuntamiento con capacidad de diálogo, con capacidad de negociación, en primer lugar, con esos propios colectivos y, en segundo lugar, con el resto de grupos, que no estamos pintados en la pared o no somos convidados de piedra. Al señor Robles y al Partido Popular no se le puede olvidar que, al igual que a ellos, han tenido un número de votantes para tener nuevos concejales, el resto de grupos políticos para tener la representación que hemos tenido, en este caso el Partido Socialista, 7 concejales, hemos tenido también un número de votantes importante a los que representamos, y representamos a la ciudadanía en general, entre todos, y eso tiene que estar meridianamente claro, y a ese respecto pues no ha tenido esa capacidad de diálogo y de buscar soluciones conjuntas, porque hay temas que, bueno, pues a uno en el día a día no se le puede ocurrir, se le ocurre a otro grupo político que quizás tenga una visión un poco más sí, desde fuera quizás. Efectivamente, no esté tan inmerso en el problema y pueda aportar soluciones que a lo mejor a quienes están en la briega pues se les pasa por alto, por ponerte un ejemplo. Y entonces estamos hablando de conflictos que, fíjate, que no se han generado por ellos mismos, sino que es que el señor Robles... Por empezar por el que viene de más atrás tenemos Endesau. Efectivamente, ¿no? Pero ahí ha sido una participación y una generación del problema del Partido Popular y del señor Robles con su
hacinamiento personal. Se podía haber hecho una solución hablada con todos los grupos. Yo creo que era viable el recuperar el servicio para el ayuntamiento y el pasar, al igual que ha pasado toda la maquinaria, lo que es lamentable es que pasen los camiones a ser propiedad del ayuntamiento y el personal quede en la calle, y además en la situación en la que quedó. Yo creo que es de justicia, primero, que Úbeda necesita un servicio de limpieza que funcione arreglo a la calidad que Úbeda se merece, y somos ciudad patrimonio de la humanidad con un número de visitantes importante o fundamental y requiere de una ciudad limpia. Luego todos los ciudadanos pagamos unos impuestos y vivamos donde vivamos, queremos nuestras calles limpias y con una recogida de basura diaria y en buenas condiciones, y eso pues a pesar del esfuerzo de los trabajadores del servicio, que me consta y soy testigo de que se dejan la piel diariamente en hacer bien su trabajo y lo hacen, pero es que tenemos una escasez de personal que no se cubre, porque está haciendo chapuza, cubriendo esos puestos de trabajo con personas que contrata a través de planes que no han sido ideados para cubrir un servicio de limpieza, es decir, no han sido ideados para cubrir puestos estructurales de un ayuntamiento, sino para generar oportunidades de empleo a personas que llevan X tiempo parado o que no han tenido esa primera oportunidad de un empleo, como es el caso de los jóvenes, y está ocupando puestos estructurales. Son personas que a lo mejor se les da un contrato de 3, 6 meses, mientras que, porque parece que es que te dan una escoba y te echan a barrer, y no, es un trabajo mucho más complejo, mucho más complicado. Y quienes trabajan habitualmente en ese servicio saben de la complejidad y lo conocen, y saben que en 3 meses, mientras que te enteras, no te enteras y aprendes el oficio, se te ha terminado el contrato y vuelta a entrar otro que tiene que volver a empezar, con lo cual no estamos respondiendo a lo que la ciudad requiere, y eso afecta a sectores estratégicos en nuestra ciudad como el comercio y como el turismo. Pero dicho eso, tenemos ahí a 20 y tantas personas, casi 30, que se encuentran todavía en una situación bastante negativa y que requieren de una solución, y yo entiendo que debe de ser una solución hablada con ellos y hablada con el resto de grupos políticos, y que se normalice la situación de estas personas en cuanto al servicio de limpieza, porque yo entiendo, y así lo he manifestado un montón de veces, que fue una injusticia, que había fórmulas jurídicas de buscarle una solución y no se hizo simple y sencillamente porque no se quiso. Porque a este señor, el señor Robles, al Partido Popular, cuando algo se le pone por montera, pues ya no hay manera de hacerle ver otras posibilidades, sino que se encierran y no hay manera de solucionarlo. Y es lamentable, porque eso no lo está sufriendo el Partido Popular y el señor Robles, lo estamos sufriendo la ciudad entera y colectivos tan sensibles como el comercial y como el turismo, que se los cuenten a ellos cómo repercute esa imagen en el negocio en general, ¿no? Hablando del comercio precisamente, pues tenemos que sacar a colación otro tema que también está en el candelero en los últimos tiempos, y es, bueno, se acababa el contrato de gestión del tema de la estación de autobuses que llevaba el CISER, se ha querido recuperar. En este tema, ¿cómo lo valoráis? Bueno, nosotros, yo creo que ha quedado claro desde el principio, hemos estado en contra de que se le retire la gestión de la estación de autobuses al CISER, y lo hemos estado en contra, y yo creo que tiene explicación. ¿Por qué? Pues porque lo gestionaba una asociación de comerciantes que asumía todos los gastos de la estación de autobuses, que no son pocos, y además la estación, mientras que ha estado funcionando bajo la gestión del CISER, yo creo que no ha habido ninguna queja y ha funcionado con total normalidad. Pero una vez pagados los gastos, los beneficios, si eran muchos, pocos, regulares, que se obtuviesen de esa gestión, no se lo repartían entre 4 ni nada de eso, sino que se reinvertían en el comercio, se reinvertían en la ciudad. ¿Cómo? Pues en toda esa campaña de Navidad que se ponía en marcha, en toda la feria de la tapa, la ruta de la tapa, es decir, actividades que iban buscando dinamizar estos sectores estratégicos en nuestra ciudad. Además, yo creo, y así lo sé por los datos, que si hay un sector que peor lo está pasando con la crisis, un sector económico en nuestra ciudad, precisamente el pequeño y mediano comercio. Y son ellos mismos quienes están poniendo en marcha campañas para promocionar, para fomentar ese pequeño y mediano comercio, que es tan necesario además en estos momentos de crisis, y lo que se ha hecho ha sido cortar la fuente de financiación de esas campañas.
Y mientras que el señor Robles, con cara de bueno, salía en los medios diciendo que es que bueno, ya cumplió el pliego, que yo rescato el servicio porque yo no quiero tomar decisiones a 2 meses de las elecciones, que sea la próxima legislatura, el próximo equipo de gobierno, perdón, quien decida qué forma se le va a dar a esto. Eso nos lo cuenta, por un lado, y por debajo de la mesa está haciendo otra cosa. Por debajo de la mesa, el día 14 le retira al CISER la gestión de la estación de autobuses y el día 18, es decir, 4 días después, se lo da una gestión en precario, una cesión en precario a Unibus, que Unibus es la patronal de las empresas de transporte de nuestra provincia, pero además con más gravedad en este tema, y es que todos los gastos que ocasiona la estación de autobuses, que antes pagaba el CISER, ahora lo estamos pagando de nuestro bolsillo, los ubetenses y las ubetenses. Todo eso está saliendo de nuestros bolsillos, pero los beneficios ya no se están quedando en la ciudad en campañas de promoción, en fortalecer o generar riqueza en la ciudad, generar empleo. No, eso se lo está llevando grandes empresas del transporte a coste cero. Se están llevando el 100% de los beneficios, sean muchos, sean pocos, los que se generen, se los están llevando limpios, mientras que los gastos los estamos asumiendo todos. Y además con la amenaza, porque sabemos de muy buenas fuentes que lo que se está intentando además es que Úbeda deje de tener estación de autobuses y pase a tener un apeadero como pueda tener Cazorla, con todo el respeto para Cazorla. Pero hombre, Úbeda, que gran parte del flujo de visitantes que tenemos vienen en autobús, y ahí se le oferta un servicio extra desde la estación que se le ofertaba al CISER, pues ahora vamos a pasar a ser apeadero. Me parece que es lamentable, que es que este señor, el señor Robles y el Partido Popular, están siendo unos desleales con la ciudad, están siendo unos personas incompetentes en la gestión, pero además mentirosos. Si hablamos de política, yo en sus vidas personales no sé cómo son cada cual, pero políticamente mentirosos. Están jugando una partida por encima del tablero y desde luego la gran jugada la están haciendo por debajo del tablero, con este tema y con muchos otros temas, porque estos son aquellos que por suerte y demás tropezamos con documentos que podemos poner luz y taquígrafo en decisiones que ellos han mantenido en la total oscuridad. Pero yo me pregunto, si en X meses descubrimos una sola cosa, ¿cuántas son las que se han encargado en no ocultar, en esconder, a las que por esa marginación a la que están sometiendo a la oposición, que no tenemos posibilidad de acceder en la inmensa mayoría a los expedientes habituales en una corporación y que supuestamente deben de estar a disposición de los grupos que formamos parte del ayuntamiento? Pues al no tener acceso a toda esa información, ¿qué será lo que se descubrirá si cambia el gobierno el 24 de mayo? ¿Qué será lo que veremos en los cajones, ¿no? Yo, desde luego, repelús me da. Otro problema de los últimos tiempos, y además un problema que es extraño que ocurran estas cosas y que se hagan estos cambios que pueden ser más o menos conflictivos cuando se acercan unas elecciones, y es pues el traslado del mercadillo desde la zona del Parque Norte hasta la zona del recinto ferial. Un tema, el alcalde dice que además tiene todos los informes, las peticiones de todos los vecinos, todos los informes técnicos a su favor, y que pues toda la gente que vive allí, vecinos, vecinas de Úbeda, no quieren aquello allí, que crea un conflicto de tráfico, de seguridad, en definitiva, que pues lo he explicado, que tiene argumentos de peso para ese traslado. Por otra parte están los vendedores ambulantes, que claro que ni locos quieren irse allí al ferial, porque dicen que las personas no van a ir de la misma manera, tienen que asumir un gasto de autobús, desplazamiento, no lo tienen a mano y claro, no quieren. Otro conflicto. ¿Cuál es vuestra postura, Toni? Otro conflicto en el que no había necesidad. Primero, que cuando ya está terminando una legislatura son decisiones que se suelen tomar al inicio o mediados de una legislatura, no se toman nunca de manera unilateral, sino que yo entiendo que cualquier administración tiene que gobernarse buscando la mayoría de los consensos, y eso requiere no solamente a los grupos de la oposición, sino en este caso a los vendedores ambulantes, que además no es difícil contactar con ellos porque están organizados en una asociación. Con lo cual, tú como gobernante, que además tienes 9 concejales, no 11, que sería tu mayoría absoluta, que no la tiene, que no se nos puede olvidar, no la tiene,
debería de haber contado, incluso teniendo 11 concejales, es que incluso teniendo 11 concejales hay que contar con el resto de grupos, es que si no es un rodillo, y desde luego yo personalmente estoy en contra de los rodillos. Creo que independientemente del número de concejales que tengamos, tenemos que buscar gobiernos de consenso, donde la oposición también tenga voz y voto y se le dé el espacio que requiere, porque representa, efectivamente, y que no se nos llene la boca de discursos banales, pero cuando tenemos la oportunidad de gobernar se nos olvide. Yo creo que eso hay que tenerlo grabado en piedra, ¿no? Y desde luego yo así lo tengo de claro y transparente en mi manera de ser y en mi manera de gobernar por las administraciones por las que he pasado, ¿no? Y como digo, con este tema se tenía que haber, si él pretendía trasladar esto, no se hace a escondidas, con un decreto, con un acuerdo de la Junta de Gobierno que niega, porque acordaros que final de año nosotros denunciamos en un pleno a través de una pregunta de Jero, que la hizo en un pleno, y se nos contestó que eso era mentira, que era una falsedad, que queríamos crear conflicto, y el Partido Andalucista creo que fue, que salió a los medios y también lo desmintieron, lo tacharon de todo lo inmoral que se puede tachar. Además fue la señora Virginia Ruiz quien lo hizo personalmente, cuando es que ya desde el 17 de diciembre tenían el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno, donde solamente está representado el Partido Popular, donde se encargaron al principio de la legislatura de sacar a los portavoces de esa Junta de Gobierno para que fuese un órgano donde solamente decidiesen ellos, el Partido Popular. Toman esa decisión, la niegan, la esconden, y cuando pasa el mes de febrero es cuando se acuerdan de ponerla en marcha, solo y de manera unilateral, sin contar con nadie. Yo entiendo que ese tipo de decisiones que afectan tanto a la marcha diaria y habitual de una ciudad, y es lo que yo propongo, sentarnos con los comerciantes, sentarnos con la ciudadanía también, y sentarnos con el resto de grupos políticos y buscarle una salida, porque desde el Partido Socialista entendemos que hay viabilidad de distintas posibilidades dentro del casco de Úbeda y no en el ferial, ¿de acuerdo? Sí, pero sería traslado sí, pero hay que ver dónde. Efectivamente, existe la posibilidad de donde estaban con modificaciones, existen otras ubicaciones cercanas, es decir, que es que a poco, y eso te digo, simplemente nosotros como oposición sin tener medios técnicos a disposición, si ya gobiernas y tienes a disposición los servicios técnicos que te pueden dar asesoramiento, más acertadamente se puede tomar esta decisión. Yo sí he hablado con los comerciantes y sí se les ha dejado claro que ellos tienen que desarrollar su actividad ateniéndose a la ordenanza que los regula, porque tengo que decir una cosa, el mercadillo no estaba regulado, pero quien tenía que regularlo era el equipo de gobierno, que tenía unas obligaciones para que el mercadillo funcionase bien, y aquello se ha dejado durante 3 años y pico al libre albedrío, de tal manera que si yo llego y no hay quien me vigile, pues si hoy ocupo un espacio, mañana me como un poquito más, porque lo está haciendo el de enfrente. Y claro, cuando tú has dejado que aquello se desmadre de la manera que se ha desmadrado, es muy fácil que haya problemas de tráfico, que haya problemas de seguridad, que haya quejas del vecindario, porque es que has dejado que aquello aflore y se desarrolle, pues, en fin, sin regulación ninguna. Yo también digo que del mismo vecindario, el Parque Norte, muchos vecinos y vecinas se han dirigido al Partido Socialista y a mí en particular, diciéndome que no están de acuerdo tampoco con ese traslado. Así que ya para empezar, en el mismo vecindario tiene división de opiniones. ¿Qué proponemos el Partido Socialista? Y desde luego no porque Robles salga a decirnos que tenemos que pronunciarnos, el Partido Socialista es libre, se pronuncia de los temas cuando los considera, no cumpliendo órdenes del señor Robles, que está acostumbrado a ser un autoritario en su manera de gobernar y en su manera de dirigirse a la ciudadanía y de dirigirse a los grupos políticos. Desde luego el Partido Socialista no se lo va a permitir, no se lo vamos a permitir, no se lo hemos permitido hasta el momento y no se lo vamos a permitir ahora. Somos un partido libre, tenemos opinión propia y la damos en los foros y donde consideramos que debemos de darla. Hemos hablado con los vendedores ambulantes, hemos hablado con representantes de la ciudadanía y tenemos una posición clara, y es: este tema tiene solución, hay viabilidad para varias ubicaciones, vamos a sentarnos, vamos a ver la mejor, la más adecuada para Úbeda y para todos los colectivos, todos los afectados, y vamos a desarrollarla. Pero eso no lo vamos a hacer solos si llegamos a gobernar el Partido Socialista, lo vamos a hacer con el resto de grupos políticos y desde luego con los comerciantes y con la ciudadanía, porque son temas importantes, son temas de calado y no puede ser un solo grupo político de manera autoritaria quien tome esas decisiones. Otro tema
también de los últimos días. Los despidos de Pollo Alameda, la empresa Inasur que te han traído y llevado han sido tanto por los partidos políticos como sindicatos. La propia empresa se ha manifestado recientemente también, comisiones obreras, van a hacer movilizaciones, bueno, pues porque según ellos se ha señalado con el dedo exactamente a los sindicalistas en estos despidos. Un tema que de verdad era un verdadero problema, desde que se ha planteado, lleva muchísimos años planteándose este tipo de empresas, que no ocurre solo en Úbeda, sino que hay muchos municipios en los que hay un tipo de empresas que por sus características especiales, bueno, pues es muy difícil integrarlas en el casco urbano, cerca de un hospital, cerca de un centro comercial, es muy difícil en este caso, pero que, bueno, pues se hace la ciudadanía especialmente sensible cuando ya hablamos de despidos y hablamos de familias y de vidas que están ahí involucradas. Efectivamente. Crítica en este caso a la gestión de Robles y soluciones que se aportan del PSOE, Toni. Bueno, nosotros yo creo que hemos tenido una posición leal con los trabajadores, por lo tanto, primero solidarizarnos con todos los trabajadores en general, pero en particular con los 9 que han sido despedidos. Saben que estamos con ellos, saben que tenemos contactos permanentes con, en este caso, con la sección sindical de comisiones obreras, que es quien se pone habitualmente en contacto con nosotros y están al minuto conociendo cuál es nuestra opinión y cuáles son nuestras soluciones y nuestras posibilidades que vemos para el futuro de la empresa. Yo quiero decir desde el minuto 1 que el Partido Socialista siempre, no solamente en esta legislatura, sino en legislaturas anteriores, cuando hemos defendido el tema de la empresa, ha sido siempre buscando la permanencia de los puestos de trabajo. Ese ha sido el único objetivo que ha movido al Partido Socialista. Eso creo que es lo primero que tiene que quedar claro. Lo segundo que tiene que quedar claro, que nosotros siempre habíamos creído y creemos que la viabilidad de la empresa pasa por el traslado. De tal manera que las corporaciones en las que hemos gobernado hemos ido creando las condiciones para que ese traslado fuese efectivo. El avance más sólido, más real que se ha dado en toda la historia de la problemática de Pollo Alameda ha sido precisamente la pasada legislatura, donde prácticamente se quedó el expediente terminado a falta de un solo informe de Confederación con el tema del agua. El resto era todo viabilidad para ese traslado, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la empresa hasta ahora, entiendo, y vamos a meternos a todos los grupos políticos, había dado con alcaldes más o menos razonables, con alcaldes que siempre, en mayor o menor medida, había puesto por delante los intereses de la ciudad. ¿Qué pasa? Pues que se han encontrado un alcalde pues que estarán haciendo palmas. Pues porque un alcalde que yo creo que los últimos intereses de los que se acuerde de la ciudad que está gobernando. Yo todavía no he visto una sola medida que haya tomado Robles que haya sido por el bien de la ciudad de Úbeda o mirando por los intereses de la ciudad de Úbeda. No he visto ni una sola medida y mira que son 4 años que dan para mucho, pero es que este tema desde luego ha sido lamentable, porque en lugar de apoyar el traslado accede, no sé si la iniciativa viene del empresario o si viene del propio alcalde, porque nosotros cuando tenemos conocimiento ya es compartida al 100%. Tanto por el alcalde, el Partido Popular y el empresario, que querían ver la posibilidad no, querían quedarse donde están, y el alcalde apoyaba que se quedara donde está. Ahora habla que era de manera transitoria, eso es mentira. En las primeras conversaciones, y lo puede decir el resto de grupos en la oposición, al igual que lo está diciendo el PSOE, hablaban de quedarse allí. Para eso había que modificar la calificación del suelo, y había que resolver todos los problemas medioambientales, que son muchos, y de otro tipo de problemas. Nosotros, mirando por la viabilidad de los puestos de trabajo, entendíamos, y lo dije y lo expliqué en 2013 por activa y por pasiva, y lo vuelvo a hacer ahora. Entendíamos que la salida era el traslado, pero estamos en el siglo XXI, son muchos puestos de trabajo, es la industria que más puestos de trabajo genera en nuestra ciudad. Por responsabilidad no perdíamos nada si dábamos unos meses para ver si existía alguna posibilidad de que eso se pudiese quedar allí, de que la industria se pudiese quedar donde está ahora. Era hacer un paréntesis y ver la viabilidad. Accedimos en un pleno en 2013, si os acordáis, en julio de 2013, al inicio de la modificación urbanística condicionada, y había unos condicionantes que era
que el alcalde y el Partido Popular tenían que sentarse a hablar con los vecinos de la zona, tenían que sentarse a hablar con los representantes del hospital, por supuesto con los trabajadores, que el alcalde yo creo que en esta legislatura tuvo una sola reunión con los trabajadores al inicio y no ha vuelto a sentarse con ellos, y se le llena la boca diciendo que está defendiendo los puestos de trabajo. Si a mí me interesa tu problema, lo menos que tengo que hacer es estar en contacto permanente contigo para saber qué problemas tienes y cómo van evolucionando. O sea que si a ti te preocupan los trabajadores, como que no te sientas con ellos. Es que las cosas se caen desde la base. También tenía la obligación de contactar con la Delegación de Medio Ambiente y ver las posibilidades, porque estaba Medio Ambiente y Urbanismo unidos, ver las posibilidades urbanísticas y medioambientales de que eso estuviese ahí. Pasa un mes, pasa dos y no hacen nada, nada. Entonces somos nosotros quienes se sientan con los vecinos, seguimos sentándonos porque repito que tenemos un contacto permanente con los trabajadores, pero bueno, intensificamos esas reuniones. Hablamos también con nuestros compañeros en medio ambiente. Yo incluso tengo personas conocidas que trabajan en empresas medioambientales, empresas privadas, consulto con ellos, les planteo la problemática por conocer otro punto de vista, es decir, que es que pedimos información por activa, por pasiva, y la conclusión final es que eso es inviable, está donde está. Entonces, ya que ellos no lo demuestran, nosotros lo decimos en las comisiones. Ellos siguen, y el Partido Popular ahora lo negará, pero ellos estaban empecinados 100% en modificar urbanísticamente la zona y que eso se quedase ahí. Y a mí eso me da mucho que pensar, porque si tú vuelves a industria agroalimentaria ese suelo, quiere decir que el resto le sube el índice de edificabilidad. Si antes podía hacer 20 casas, ahora vas a poder hacer 25. ¿Vale? Pero es que a la vuelta de un año, si el propietario, donde le has dicho que el suelo es agroalimentario, ahora pide que vuelva a ser urbanístico, el ayuntamiento no se puede ya negar a esa recalificación, tiene que acceder, con lo cual vuelve a hacerlo suelo urbano. Y hemos pasado de tener 20 casas a tener 25 y ahora 30. Yo creo que esas cosas tienen un nombre, ¿no? Y en todo esto, ¿cómo quedaban los puestos de trabajo? Pues sin ninguna garantía. Se negaba por parte de Robles a dar garantía y por parte del empresario igual. El empresario presenta, y el empresario quien comunica a la Junta de Andalucía el número de toneladas de pollos que está matando ante esa declaración por escrito del número de toneladas de pollo que se mata y las denuncias de los vecinos que se producen en el mismo tiempo. La Junta de Andalucía tiene que actuar y pone una sanción y una reducción de pollo, de las toneladas, pero no la impone, es decir, todavía estaban en plazo. Me parece que terminaba ahora y que yo sepa todavía no se ha forzado esa disminución, y sin embargo se producen los 9 despidos. En fin, yo no quiero pensar mal, yo creo que tenemos que ser responsables con esos trabajadores, responsables con la ciudad, creo que todavía hay viabilidad de futuro. Yo estoy dispuesta a sentarme a hablar con el resto de grupos políticos, con el empresario, con los trabajadores, con todos, pero con luz y taquígrafo, y que se vea cuál es la viabilidad de esa empresa. El empresario y los trabajadores lo saben, que si están dispuestos a una salida razonable, y esa es ya a día de hoy el traslado exclusivamente, pues yo creo que ya ha quedado demostrado que ahí no pueden estar, pues ahí cuentan con la ayuda y colaboración del Partido Socialista y que estamos dispuestos a llamar a todas las puertas para conseguir financiación, para conseguir saltar obstáculos que puedan surgir en el camino. Saben que cuentan con nosotros, con luz y con taquígrafo. Pues, candidata, si te parece vamos a hacer un descansito, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida seguimos hablando de la visión, de cómo valora el Partido Socialista en Úbeda este mandato, la gestión que se ha hecho desde el equipo de gobierno y también cuáles son las posibles soluciones o alternativas que en este caso plantea el PSOE local. Unos minutitos, no se nos vayan, que enseguida, en muy poco, estamos con todos ustedes y seguimos hablando con Toni Olivares Martínez. Hasta ahora.
Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos adentrándonos en el mundo de la política local, en este caso ubetense, y del Partido Socialista Obrero Español, la agrupación local del PSOE y su candidata a los comicios municipales del 24 de mayo, Antonia Olivares Martínez. Toni Olivares, con la que, bueno, en una primera parte hemos abordado temas que actualmente están encima de la mesa y en el candelero, como son el tema de Inasur, Endesau, el tema de la gestión de la estación de autobuses o el traslado del mercadillo. Queríamos pues conocer el punto de vista del Partido Socialista con respecto a lo que se está haciendo y también qué plantean ellos, alternativas, soluciones, cómo resolverían este tema. La candidata pues fundamentalmente ha puesto el acento en la necesidad de diálogo, no solo con las partes implicadas, sino también con el resto de partidos políticos, al ser temas de especial importancia, muy sensibles y relevantes en la ciudad, porque son, al fin y al cabo, lo que más preocupa a todos y a todas, que son puestos de trabajo. Tenemos que abordar muchos más temas porque son muchas más las cuestiones que hay que tratar, y una de ellas, que probablemente en muchos casos es la gran olvidada, es el asunto que la han olvidado y se quejan estos barrios, que al final son barrios de las ciudades, más o menos extensión, son las pedanías o los anejos en el caso de otros municipios. Las pedanías es uno de los temas en los que los vecinos y las vecinas dicen: somos parte de la ciudad, pero no nos sentimos representados, parece que estamos olvidados porque no estamos cerca, es decir, pegados a la ciudad, que hay una serie de kilómetros en medio, y nosotros somos aquí los que estamos de la mano de Dios. Efectivamente, y además yo que he tenido la oportunidad en estos 2 años y pico de bajar bastantes veces, al margen de cuando nos invitan protocolariamente para las fiestas de cada una de las pedanías, pues la verdad que nos hemos interesado en hacer visitas regulares a las pedanías de Úbeda y conocer cuáles son sus problemas, qué problemáticas más intensas o con más agobio ellos vivían, cuáles son las iniciativas que tenían, qué nos pedían, en este caso a nosotros como Partido Socialista, que éramos quienes nos dirigíamos, ¿no? Pero en general, en todas las pedanías de Úbeda, te puedo decir que reina un sentimiento de abandono que se ha agravado en esta legislatura, porque se sienten los grandes olvidados de la política municipal, en este caso del gobierno del señor Robles y del Partido Popular, que lo que te comentan, y es Vox Populi, que mucho prometió, pero una vez que gobernó nada cumplió, ¿no? Es algo general de Úbeda, pero que en las pedanías pues la verdad que se da quizás con más intensidad. Nosotros hemos estado con ellos, sabemos de sus necesidades, sabemos de sus problemáticas, saben también cuáles son las propuestas puestas encima de la mesa. Pues por ejemplo, si hablamos de Solana y Veracruz, sabéis que la Diputación puso un dinero o le dio un dinero al Ayuntamiento para que arreglase la carretera. Se ha hecho un parche porque se han arreglado tramos regular arreglado y otros que ni se han tocado, ¿no? Y los vecinos están muy descontentos porque la verdad que es una problemática que llevan con ella casi 20 años reivindicando el arreglo de la carretera. Le hemos dicho que estamos con ellos, que conocemos de su problemática, que sabemos los años que llevan, que estamos dispuestos a ponerle solución y lo sabe. Luego el tema del empleo les preocupa mucho, y la verdad que es que tienen unas cuotas de desempleo quizás mayores que el resto de barrios de Úbeda, con lo cual hay que tener también una mirada especial, porque además es que no se han beneficiado prácticamente de los planes de empleo que se han puesto en marcha de otras administraciones, pero que ha gestionado el ayuntamiento y que no ha tenido una mirada especial para que también en las personas que se contratasen hubiese una representación de gente que lo necesita mucho, de las pedanías. Otro tema que me trasladaban, por ejemplo, es de la elección de los alcaldes o las alcaldesas pedáneas, que sabéis que este alcalde le ha quitado el derecho a decidir quién querían los vecinos y vecinas que lo representaran. Y en este caso ellos saben que yo llevo una promesa personal mía, una promesa del PSOE, pero además personal mía, de que van a poder elegir, si soy yo la alcaldesa de Úbeda, quién va a ser el alcalde o la alcaldesa pedáneo de cada una de ellas, y que además van a tener libertad de presentarse quienes lo deseen a ese cargo, no como el Partido Popular, que lo ha hecho a dedo, pero es que ya lleva en sus listas 4 personas de 4 pedanías que ya tienen nombre y apellido y que si gana van a ser quienes representen, quitándole la voz y el voto a las vecinas y vecinos de las pedanías.
fin, son luego otras muchas problemáticas particulares que tienen, que hemos conocido, que muchas formarán parte de nuestro programa electoral, y que otras muchas, si no forman parte, porque son temas más pequeños, muy puntuales, sí que ya están en cartera por si llegamos a gobernar, que desde luego esa es la aspiración que yo tengo, a ser alcaldesa, efectivamente, de solventarlos y solventarlos con la máxima rapidez. Y sobre todo algo que no cuesta y que yo personalmente me he comprometido también con ello. Y es que si yo soy la alcaldesa de Úbeda, si confía en mí la ciudadanía de nuestro municipio, tanto la ciudad como sus pedanías, y nos da su voto y su confianza para ser alcaldesa de Úbeda, no vamos a bajar de fiesta en fiesta o de elecciones en elecciones, sino que nos van a tener allí, y que es más, vamos a buscar el consenso a la hora de decidir las actividades, las actuaciones que se van a hacer en su pedanía, que vamos a contar con su opinión, y además de manera reglada, de manera organizada. Igual que yo he bajado, he tenido una reunión en los salones, en los que nos ha permitido, porque el señor Robles nos ha cerrado algunos salones para que no pudiésemos reunirnos con los vecinos, en los que sí hemos tenido esa oportunidad, hemos reunido allí a los vecinos, y no cuesta trabajo hacer esas reuniones periódicamente para informarles qué inversión la que se va a hacer y dónde ellos quieren que se haga, y cuál es la propuesta del equipo de gobierno. A eso me he comprometido personalmente, pero claro, para eso se necesita, en este caso, una alcaldesa que esté las 24 horas del día, no de 8 a 3 como está el alcalde actualmente. Misma filosofía que queréis aplicar en el resto de barrios, en barrios del municipio. Si es que Úbeda, quien piense que invirtiendo en el centro o en determinados barrios Úbeda crece, es que se equivoca, y yo creo que la historia de nuestra ciudad lo demuestra. Úbeda es toda en su conjunto, el centro, sus barrios y sus pedanías. Si conseguimos un equilibrio en el crecimiento de todos los barrios, de todas las pedanías, en un nivel similar, estaremos haciendo que Úbeda prospere y que Úbeda crezca desde luego en cuotas más importantes de lo que lo ha hecho hasta el momento. No pueden ser que los barrios se sientan la ciudadanía de tercera, pagando los mismos impuestos que paga el resto de ciudadanos. Tenemos que tener los mismos servicios. Para mí, creo que hay que buscar políticas de equilibrio de barrio. Para eso hay que conocerlo en profundidad, hay que estar, y de eso nos hemos encargado el Partido Socialista. Yo estos 2 años no he parado. Lo decíamos al principio de la entrevista, no tengo vida familiar porque estoy en la calle, a pie de obra, continuamente. Donde se nos ha requerido hemos estado, y donde no hemos ido a hablar nosotros y hemos llamado a los vecinos para hablar con ellos. Sabemos con un nivel de profundidad cuáles son las necesidades de los barrios increíble. Lo que no tenemos ha sido esa capacidad de poder darle solución. De todas formas, con determinadas iniciativas de celebración de comisiones, de aportación a los plenos, a los puntos del orden del día de las comisiones, o a través de mociones, hemos querido introducir esas problemáticas de las que íbamos teniendo conocimiento, pero al final no éramos los ejecutores de la política porque no gobernábamos. Y no hemos gobernado, pero si gobernamos, desde luego ya conocemos en profundidad y sabemos dónde tenemos que actuar, y además lo sabemos de la mano de los vecinos. Estos órganos colegiados, Toni, que de toda la oposición habéis quejado de que se convocan pocos plenos, de que las comisiones prácticamente son muy escasas, de eso sí que se está quejando además la oposición en bloque. Bueno, yo cuando cuento, digo lo último, ¿no? Alcaldes y alcaldesas del resto de la provincia con los que tienes oportunidad de hablar por mi obligación como diputada de Cultura y Deporte, y les cuentas que Úbeda desde yo creo que noviembre o diciembre no hemos vuelto a tener un pleno, la gente no se lo cree. Que Úbeda, una ciudad de más de 20.000 habitantes, no celebre plenos mensuales, y que además los que ha celebrado los últimos han sido todos extraordinarios, y que no ha tenido el valor el alcalde de celebrar un pleno ordinario por miedo a que la oposición pueda introducirle puntos en el orden del día, la gente no se lo cree. Pero lo siguiente que te dice es que nuestro alcalde y nuestro equipo de gobierno no es democrático, porque no hay que tener miedo a la acción de la oposición, que es totalmente legítima, sino que tu obligación está en facilitar la tarea y la labor de la oposición, en la medida en la que la oposición también tiene que facilitar la labor de gobierno. Bueno, es cierto que una facilidad así que ha dado desde el principio ha sido liberar a uno de los concejales de cada grupo. Bueno, eso ya estaba en el reglamento actual,
y bueno, pues que se decidió, yo estoy convencida que fue porque fue el principio de la legislatura. Si eso pasa, hubiese tenido que tomar esa decisión 2 años después, yo pienso, por lo que ya lo conozco, que no hubiese habido ni un solo liberado de la oposición, ¿eh? Te lo digo, vamos, creyéndolo a pie juntillas. Tenemos que hablar más temas y probablemente el más gordo, el más grave, lo voy a dejar para el final, que es el tema de empleo, que es lo que más duele, junto con políticas sociales, que precisamente tienen que ir dirigidas a paliar todas las consecuencias que el desempleo genera. Pero tenemos que hablar de varios temas, y uno es cómo valoráis desde el PSOE, que además estáis gobernando administraciones supramunicipales como es la Diputación, como es la Junta de Andalucía. ¿Qué relaciones se han mantenido desde Úbeda pues con estas instituciones con las que, bueno, pues el grado de relación es mayor, precisamente porque las decisiones que se toman en la Junta, en la Diputación, afectan, tienen que mandar dinero, muchas políticas dependen de eso? ¿Cómo se lleva este tema? Bueno, pues la verdad que ha sido lamentable. Ha sido lamentable, porque es que hemos tenido un equipo de gobierno que no ha respondido, el señor Robles y el Partido Popular no han respondido a los intereses de la ciudad, que los intereses, para pelear por los intereses de tu ciudad, lo que tu ciudad necesita, tienes que tener mecanismos de comunicación con el resto de administraciones, sean de tu color político o sea de otro color político. Es que eso, una vez que entra en el plano institucional, eso ya no debe de pesar en absoluto, ¿no? En absoluto. Entonces, las relaciones han sido nulas en el mejor de los casos, y me explico, porque no ha habido relación, y en el peor de los casos es que esa relación ha sido simplemente enfrentamiento. Efectivamente, de enfrentamiento para crear conflictos donde no debería de haberlo, donde deberían de existir relaciones normalizadas. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho tú, muchas de las políticas que se desarrollan en los municipios y gran parte de la financiación proviene de otras administraciones. Si tú, por ser el ariete del Partido Popular, que es que ha ejercido toda la legislatura, cosas que otros alcaldes y alcaldesas del Partido Popular no se han atrevido a hacer en nuestra provincia, lo ha hecho el alcalde de Úbeda, para poner en boga una determinada política del Partido Popular, y es de enfrentamiento con el resto de instituciones. Se ha salido una orden de subvenciones, y muchos de ellos con programas de empleo, no lo ha solicitado simplemente por enfrentarse con la administración. ¿Y qué ha pasado? Pues que al no solicitar una subvención, primero, ese dinero que era para Úbeda se reparte entre el resto de municipios que sí lo han pedido, de signos políticos del PSOE, Izquierda Unida y PP, se ha repartido. Pero lo más grave es que los ciudadanos y las ciudadanas de Úbeda se han quedado sin beneficiarse de esos programas que venían ejecutándose en la ciudad. Véase el tiempo que estuvimos sin subvención del CIN, del Centro de Información de la Mujer, que ya no es solamente que perdiese la mitad de lo que cuesta el CIN anualmente, que ya es que tienes que ponerlo tú el 100%, y eso sale de los bolsillos de todos y de todas, sino que es que además de ese 50% que la Junta te paga para el funcionamiento del CIN, te traen una serie de programas que si tú formas parte de la red te beneficia, pero si tú estás al margen de la red no te beneficias. Programas que van todos encaminados a buscar o a generar empleo en el colectivo de las mujeres, y hemos estado al margen hasta ahora, que ya le ha entrado la cordura y hemos vuelto. Hay ayudas como las de la zona de transformación social, que son para zonas muy problemáticas, muy conflictivas, que ha dejado de pedirlas, que no las está pidiendo. Eso se está repartiendo entre otros municipios, y esa ciudadanía de esos barrios pues no tiene los servicios que antes tenía. Tenemos las ayudas para poner en marcha el albergue, que si antes se daba una cantidad que era importante, ahora se ha quedado reducida a 15.000 euros, y porque no se atrevió a dejarla. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Que tenemos que cubrir el resto, entre todos y entre todas, la ciudadanía de Úbeda, pero además ha supuesto el despido de X trabajadores que han dejado de tener un trabajo que tenían todos los años, con lo cual pasan a engrosar las filas de parados de Úbeda en cuanto a crecimiento del número. Había una serie de asistentes sociales que eran financiados sus sueldos por la Junta de Andalucía, se venían pidiendo con normalidad, es cierto que se cobraban a final de año, pero tú ya cobras a final de año y empiezas el siguiente, es decir, que esto ya venía siendo un rulo, tú ya sabes cuándo cobres, por lo tanto te organizas presupuestariamente, pero el dinero te llegaba, siempre llegaba. Bueno, pues ha despedido y ha perdido ese dinero que le iba a llegar, porque no lo recibió cuando él consideraba que tenía que recibirlo, mientras que el resto del municipio sigue manteniendo
a sus trabajadores y a sus trabajadoras sociales. ¿Eso es justo para nuestra ciudad? ¿El estar perdiendo todos esos recursos es justo para la ciudad? Que hayamos perdido por capricho, que es que no tiene explicación, un convenio que se iba a firmar con la Cámara de Comercio, que le han firmado 31 ayuntamientos en la provincia, entre ellos el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PP, el Ayuntamiento de La Carolina, gobernado por el PP, el Ayuntamiento de Arquillos, gobernado por el PP, el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, gobernado por el PP, y Úbeda, gobernado por el PP, no firma el convenio que era para generar empleo a través de cursos, de ferias de empleo, aquí, que estábamos hablando de casi 200.000 euros que provenían de fondos europeos y que ha dicho que no, sin explicación, que hablan de que no se fían de la Cámara de Comercio, que salga una concejala de empleo a poner en duda el funcionamiento de la Cámara de Comercio, que están asociados los empresarios de la provincia. Yo es que mayor despropósito de verdad no he visto. Yo creo que eso habla de las locuras, de las meteduras de pata, de despropósito en general que ha supuesto esta legislatura. Pero lo peor no es que se está beneficiando el Partido Popular y el señor Robles o se están perjudicando. Y vuelvo y lo repito muchas veces porque creo que tenemos que ser conscientes que los mayores perjudicados, primero es la imagen de la ciudad y segundo es el desarrollo de la ciudad, y cuando hablo de desarrollo de la ciudad hablo de toda la ciudadanía en general, que hemos dejado de tener recursos, de tener ayuda, hemos dejado de tener oportunidades de crecimiento y de mejora, y no estamos hablando de un municipio pequeño que no tiene peso específico en el resto de la provincia, que estamos hablando de Úbeda, ciudad patrimonio de humanidad, una de las ciudades más importantes de la provincia y desde luego para mí de Andalucía, y que hemos pasado de estar en el tren, en la cabecera del tren, a ser prácticamente un vagón de cola. Es lamentable lo que se escucha de nosotros en el ámbito provincial y en el ámbito regional, es verdaderamente lamentable. Otro tema, candidata, que ha creado en cierto sentido polémica porque bueno, pues no se ha estado de acuerdo el Partido Socialista con cómo se han llevado las cosas, ha sido el tema del turismo, en el tema de este centro que se ha puesto en marcha, que bueno, pues que ya desde el principio vino con relaciones conflictivas con la propia Junta de Andalucía y con la delegación, la oficina de turismo, porque bueno, pues había una que se gestionaba a través del ente andaluz y con la que no se está muy de acuerdo. El Partido Popular ha salido el equipo de gobierno diciendo que las visitas que se reciben son muchas, que es un verdadero éxito, que es ¿cómo se valora ahora que ya se ve en funcionamiento esta oficina? ¿Cómo se valora desde el PSOE? Bueno, nosotros no hemos cambiado un ápice nuestra opinión, es decir, en Úbeda efectivamente, y lo hemos defendido antes, yo misma he sido delegada de turismo de la Junta y el tiempo que he sido responsable de esa área he estado trabajando para cambiar la ubicación de la oficina de turismo, que entonces dependía de la Junta. Ahora tenemos una duplicidad que no es, vamos, que es absurda, que la Junta siga manteniendo su oficina de turismo y el Ayuntamiento tenga la suya, cuando la Junta se puso a disposición para crear una oficina conjunta y que este alcalde, por esas malas relaciones que quiere mantener y esa política de confrontación con otras administraciones, pues no haya querido hacer una oficina conjunta, pues que es absurdo. Pero además es que ha hecho una mala intervención, porque esa oficina se ha hecho con fondos de otras administraciones, que a él le pesa mucho y le duele tener que decirlo, pero hay que reconocerlo, se ha hecho con fondos de otras administraciones, pero además que iban buscando una intervención integral en el Torreón. Él ha hecho ha arreglado la planta baja, y yo creo que a poco que uno sepa de construcción, y vamos, mis conocimientos son los básicos, pero si yo arreglo la planta baja y después tengo que arreglar las dos plantas superiores, efectivamente va a deteriorarse el arreglo que ya ha hecho en la planta de abajo. Pero es que él tiene una subvención que se le da a través de la iniciativa de turismo sostenible que lo obliga a hacer la intervención integral, pero es que es más, en plazo, pero además es que le obliga, para mantenerla y no tenés que devolverla, el entrar dentro de la red de oficinas de turismo de la Junta de Andalucía, que eso supone además que no es capricho de que la Junta quiera estar ahí, sino que también corre con gran parte de los gastos de mantenimiento y de personal y de funcionamiento que origina la oficina. Si no está dentro de esa red, íntegramente volvemos a mantener la oficina
los hombros de los ciudadanos y de las ciudadanas de Úbeda, lo está saliendo nuevamente de nuestros bolsillos, cuando una parte podía ser aliviada por la Junta de Andalucía. Ese es un nuevo marrón que deja para la siguiente legislatura, para el siguiente equipo de gobierno, porque lo que no cuenta tampoco es que el personal, yo me atrevería a decir que casi el 90% del personal que atiende la oficina son personal que él ha contratado con el plan de empleo de la Junta, con lo cual son personal que tiene fecha de caducidad en cuanto a su contrato. ¿Quién va a gestionar la oficina después? Eso se produce pasado el 24 de mayo, que nos encontramos que ahora mientras que toma posesión el nuevo equipo de gobierno, que esperemos que sea nuevo equipo de gobierno y no repita Robles, no vuelva a desgobernarnos otros 4 años más, quien atiende la oficina, la cerramos, y ahora cuando haya que hacer obras, que está atendiendo turistas mientras que está haciendo obras, luego saldrá, si está en la oposición, diciendo que cerramos la oficina de turismo, pero lo que no explica es que él ya de su inicio hizo mal las cosas para que mientras que haya que hacer obras, pues nada más que por cuestiones de seguridad, eso que a él tanto le preocupa, haya que poner o trasladar esa oficina a otro espacio o cerrarla o ver qué decisión tomamos y pasando por la del personal que la va a atender. Desde luego yo creo que hay que ponerle raciocinio un poco a este tema, cosa que a este hombre le ha faltado por completo, yo creo que poner razón en las acciones y las decisiones que ha tomado y primero entrar a negociar con la Junta, desde luego buscando las mejores condiciones para la ciudad, eso es indiscutible. Eso es indiscutible y desde luego por ahí el Partido Socialista lo tiene meridianamente claro. Siempre las ventajas tienen que caer en mayor medida para la ciudad. Pero yo creo, nuevamente, que con el diálogo y buscando el consenso se puede llegar a un acuerdo beneficioso para Úbeda y buscar que entremos dentro de esa red, porque no solamente que no estén pagando una parte de ese funcionamiento del personal y demás, sino que es que estamos dejando de beneficiarnos de otra serie de programas y demás que sí se benefician el resto de oficinas. Y en Baeza, desde luego, tenéis ejemplo de eso, ¿no? Si en ciudades como Baeza se llegan a acuerdos y en Jaén y demás, ¿por qué en Úbeda no? Sencillamente porque aquí tenemos a Robles y al Partido Popular. Nos quedan algunos temas que abordar, a ver si somos capaces más de rápido, no dejarnos alguno que sea importante en el tintero, porque hay dos cuestiones antes de que nos adentremos en el mundo del empleo y las políticas sociales tan importantes en este momento. Pues quiero que abordemos dos temas que bueno, son también importantísimos en la zona en la que estamos y más en estos municipios, Úbeda, Baeza, Sabiote, en fin, son municipios que son, Úbeda en este caso, referente cultural durante muchísimo tiempo en temas de música, en temas de danza, en temas de teatro, en tantos temas que bueno, también se ha denunciado por parte de la oposición que ese tren se está perdiendo y que de ese referente cultural pues está pasando a ser menos referente cultural en este caso, y se ha denunciado del PSOE. Sí, lo hemos denunciado en numerosas ocasiones. Hemos dicho que Úbeda es una ciudad eminentemente cultural y que gran parte del atractivo turístico que nosotros tenemos se fundamenta en ese potencial cultural que tiene Úbeda. Pues si eso empieza a debilitarse, evidentemente el resto de atractivo turístico empieza a decaer. Aquí hemos tenido un equipo de gobierno que ha ido a la mínima a cubrir expediente en cuanto al punto de vista cultural o a las políticas culturales y no hemos caído más, no hemos dejado de tener más peso específico en el cómputo total de la provincia, primero porque hay administraciones leales que a pesar de la mala gestión o de las malas relaciones que el alcalde ha querido impulsar, hemos mantenido la colaboración. Y desde luego yo he hecho un esfuerzo especial y específico con Úbeda para que los temas culturales que teníamos en común, la Diputación y el Ayuntamiento, salieran adelante. Véase el Festival de Música Antigua de Úbeda y de Baeza. Hay cosas pues, que no han salido a la luz pues, porque saliera adelante, ¿no? Y porque hemos puesto por encima el interés del evento y de la ciudad que el interés político que podíamos haber sacado, ¿no? Porque ha sido más importante el interés de la ciudadanía y de las políticas culturales. Pero yo creo que Úbeda no ha caído más, como digo, por esa lealtad institucional del resto de administraciones, pero también discutiblemente, y lo digo porque lo conozco muy en profundidad, por la actividad cultural que asociaciones, organizaciones tienen en la ciudad. Tenemos un colectivo cultural en la ciudad increíble, con un trabajo diario magnífico. Desde luego yo me quito el sombrero ante el trabajo que hacen
esos colectivos. Tenemos grandes festivales, tenemos grandes actividades que se están manteniendo en el tiempo a pesar de Robles y del Partido Popular, a pesar de Robles y del Partido Popular, que es lamentable tener que hablar así, pero es una realidad palpable y clara. Y yo creo que Úbeda ha mantenido el tipo en materia cultural, a pesar de Robles y del Partido Popular, por el esfuerzo extraordinario de estos colectivos. Y yo quiero aprovechar para felicitarlos por ese trabajo y por que se dejan la piel diariamente, porque Úbeda sigue siendo un referente en el ámbito provincial y regional en materia cultural. Otro tema que no podemos dejar de abordar, y en este tema sí que el Partido Popular ha sacado pecho de cuál ha sido su gestión y de lo que han trabajado, ha sido en los temas en los que el ayuntamiento, la verdad, puede desarrollar política en cuestión de agricultura, que es el arreglo de caminos. ¿Valoración? ¿Lo hubiera hecho igual, distinto? Bueno, ¿cómo? Yo creo que para empezar, nuevamente el Partido Popular cuenta la mitad de la película. ¿Por qué? Porque los caminos no los ha arreglado exclusivamente el Partido Popular con presupuesto municipal, sino que ha contado con 2 planes encaminados, que son financiados 100% por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía te pone un dinero, 200 y pico mil euros cada año, y te dice, ayuntamiento, qué caminos son los que quiere usted que arreglemos. El ayuntamiento le dice qué caminos son con ese presupuesto y se arregla. Y además con un arreglo, nosotros lo hemos podido comprobar sobre el terreno, muy bien hecho, para que perdure en el tiempo. Ahora, ¿cómo el ayuntamiento, los pocos caminos que ha arreglado con presupuesto municipal, lo ha hecho? Pues yo creo que si hubiéramos tenido un año de lluvia, se hubiese visto la diferencia entre el arreglo del encaminado y el arreglo que ha hecho Robles y el Partido Popular. Han hecho un esfuerzo, pero han hecho un esfuerzo que se podía haber hecho mejor desde nuestro punto de vista. Y desde luego con arreglos más integrales de esos caminos. ¿La agricultura se ciñe exclusivamente al arreglo de caminos? Pues me parece a mí que es tener una visión muy reducida y muy reduccionista de lo que la agricultura supone en nuestra ciudad, en nuestro territorio. Yo entiendo que el ayuntamiento, dentro de la limitación de competencias que tiene, que sabemos cuáles son, pero creo que podía haber sido una pieza más importante en el desarrollo de la agricultura en nuestra ciudad. Creo que tenía que haber jugado un papel más importante. Primero, bueno, vuelvo a lo mismo. Han puesto en marcha su centro, el Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Ahora iré a eso, que es también un recurso turístico, ¿no? Con el que desde luego salió adelante con el apoyo del Partido Socialista, salió adelante y yo creo que eso se le ha olvidado a ellos al minuto siguiente, pero eso es una realidad porque lo apoyó el Partido Socialista en el Pleno, para el que se requería nuestro apoyo. Fuimos sinceros, fuimos honestos, creímos y seguimos creyendo que puede ser un buen recurso, pero un recurso al que hay que sacarle todavía mucho partido. Desde luego tiene que dejar de ser una oficina de colocación de algunos miembros del Partido Popular. Tiene que ser un ente que cobre más importancia en la gestión turística y agrícola de la ciudad. Entendemos que todavía tiene un terreno de juego mucho más importante y desde luego si llegamos a gobernar vamos a impulsarlo. Pero te digo que la agricultura, el desarrollo agrícola no puede reducirse a caminos y al centro del olivar, es mucho más. Hay que primero tender la mano, tener más diálogo con los principales actores en esta materia y tenemos que impulsar políticas de alternativa al monocultivo del olivar. Tenemos o apoyar iniciativas como la que está desarrollando la Diputación y hacer que tengan más calado en nuestro territorio. Tenemos que apoyar el aprovechamiento de los subproductos del olivar y creo que el ayuntamiento ahí tenía que haber jugado un papel más importante. En fin, son tantas posibilidades que ellos han hecho una visión muy reduccionista del desarrollo de la agricultura en nuestra ciudad. Creemos que podían haber tenido y que en el futuro el ayuntamiento tiene que tener un papel más sólido y ser un actor más activo en ese desarrollo. Desde luego yo, eso es lo que pretendo y ese es mi compromiso. Que es fundamental. Importantísima. Bueno. Vamos ya, candidata, a adentrarnos en los temas que realmente duelen en lo más profundo y conmueven en lo más profundo, que es la cantidad de personas que lo están pasando mal, no, peor, fatal, que no tienen recursos para vivir, o que no pueden pagar el agua, o que no pueden pagar la luz, que vienen de un desempleo muy largo, que se le agotan lo que son los recursos públicos y que
siempre acuden a la institución más cercana, que es un ayuntamiento, a pedir que le ayuden. ¿Cómo se está llevando esta gestión en cuestión de políticas sociales, que son muy amplias, que son muy extensas, que llegan pues a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a las personas, pero que en este caso los temas de emergencia social que son acuciantes? Pero te refieres a los planes de empleo, a las políticas sociales. De políticas sociales, en temas de políticas sociales. Durante estos 4 años hemos estado denunciando que las políticas sociales siempre han sido necesarias, pues porque producían un equilibrio entre la ciudadanía, sobre todo los que tienen una situación más negativa, ¿no?, o menos ventajosa, y era una manera de ayudar a esas familias que lo están pasando mal. Pero cuando esa situación se ve agravada, son mucho más el número de familias, porque estamos padeciendo los efectos de una crisis terrible a nivel mundial, pero que mayoritariamente están padeciendo las familias, y si antes había, pues no sé, 100 familias que requerían de la ayuda social, ahora se ha multiplicado a 1000. Y lo que no puede ser es que tus presupuestos año tras año, el señor Robles y el Partido Popular, a pesar de las peticiones continuas y reiteradas del Partido Socialista de que esas partidas, esos programas aumentasen su cuantía, teniendo en cuenta el número de usuarios que se habían triplicado, pues lo que no puede ser es que se mantengan prácticamente igual, a pesar de que ha aumentado los impuestos de manera brutal. Es decir, que hay impuestos que ha subido incluso el 50%. Los impuestos, con lo cual está recaudando muchísimo más que cualquier última corporación, de las que han pasado por el ayuntamiento. Y con ese dinero, una parte importante tiene que destinarla a cubrir estas partidas de emergencia social, de ayuda al alquiler, de ayuda a familias con menores, etcétera, ¿no? Pues la ha mantenido prácticamente igual, y son partidas que si el presupuesto empieza a ejecutarse el 1 de enero, para febrero o marzo ya no hay presupuesto. Y una familia que ha vivido de su trabajo, que los 2 miembros han tenido trabajo y han tenido su sueldo, que ahora se ven desprotegidos, incluso muchos de ellos sin tener el apoyo de la red de la familia, ahora que nunca habían pisado el despacho de una asistenta social, ahora vayan de manera desesperada a reclamar ayuda, y que la respuesta sea: ya no hay financiación. Es que me parece inmoral. Tienen que ir directamente a una ONG o a Cáritas. Efectivamente, y es que es inmoral cuando la primera institución que debe de abrirte las puertas y ayudarte a salir de ese pozo en el que te encuentras es tu ayuntamiento. Y si tu ayuntamiento tiene que llamar a la puerta de otra institución superior, como puede ser Junta de Andalucía, y hacerlo con más ahínco y con más fuerza, tiene que hacerlo, tiene la obligación, pero los temas sociales al señor Robles y al Partido Popular no le han interesado nunca, y ahora que tan necesario era, le ha interesado menos todavía. Y sin embargo estamos viendo que recaudan más, y que ese dinero, ¿dónde va? ¿Abordaría ahí, Toni, una regulación de la política fiscal del ayuntamiento si llegáis al gobierno? Hombre, yo lo he dicho por activa y por pasiva, no compartimos en absoluto la manera en la que ha gobernado el Partido Popular esas políticas, y desde luego estaremos dispuestos, y yo así me he comprometido, a revisarla en su totalidad. Creo que es necesario darle un desahogo a la familia, a nuestros empresarios, y tienen que notarlo empezando por los impuestos. No estuvimos de acuerdo con esa subida brutal, la hemos denunciado por activa y por pasiva, sabéis que ha sido de los temas que más hemos denunciado, os consta, y creo que si llegamos al gobierno tenemos que dar ejemplo, y lo que hemos dicho en la oposición, cumplirlo en el gobierno. Tenemos que hablar de empleo, que en empleo, que además ha sido vuestro caballo de batalla. Presentasteis un extensísimo, además, programa, y habéis estado luchando por políticas de empleo durante, bueno, pues gran parte de este mandato, y no estáis contentos, por supuesto, con lo que se ha hecho desde el ayuntamiento. Pues yo creo que es de los temas que más te duelen, porque si la política de empleo en el ayuntamiento hubiera funcionado correctamente, quizás de estos problemas de los que hemos estado hablando, problemas sociales, hay familias que no hubieran requerido de las ayudas sociales porque tenían perspectiva o tenían trabajo, lo hubiésemos ayudado en esa inserción laboral, por lo menos de algunos de los miembros de la familia, porque hay miles de familias en nuestra ciudad que ya tienen a todos sus miembros en paro, y eso es lamentable. Entonces, la política de empleo en nuestro ayuntamiento es que no ha existido. No ha existido. La política de empleo del ayuntamiento se la han hecho otras administraciones.
Aquí se ha contratado con planes que venían de la Diputación o que venían de la Junta de Andalucía. Los planes de empleo que durante 2 anualidades ha desarrollado la Diputación, que lo ha hecho para los 97 ayuntamientos de la provincia, los planes de empleo que ha desarrollado la Junta de Andalucía, los de emergencia o los de que luchaban contra la exclusión social, para unos colectivos muy determinados, con unas condiciones desde luego muy desfavorables, y luego los otros 2 planes, los de menores de 30, para darle esa primera oportunidad y evitar que nuestros jóvenes se marchen, que empecemos a que vayan cogiendo experiencia y vayamos abriéndole el camino de la inserción a través de estos empleos, a través de la administración, con 6 meses de trabajo, que luego se ven complementados con otros programas que forman parte de este plan, que ya no dependen de la administración local, sino de otras instituciones, y luego los planes de empleo para mayores de 30 años, que también ha sido una ayuda a esas familias que se encuentran en esa situación. Eso viene 100% subvencionado de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento ha sido coste cero. En lugar de aprovechar bien esos planes como han hecho otros ayuntamientos, para poner en marcha respuestas a colectivos y demás y demandas que requerían de una solución desde su ayuntamiento y que con la generación de puestos de trabajo se podía responder a esa demanda y además estaba generando empleo. Se ha dedicado a lo que hemos hablado cuando hemos hablado del tema de la limpieza, a cubrir puestos estructurales del ayuntamiento. Eso no se puede permitir. Un ayuntamiento no puede utilizar estos planes que tienen otro objetivo para cubrir puestos estructurales del ayuntamiento. Es que no se le puede permitir. Hay que ser más honestos con la ciudadanía en primer lugar y desde luego con el resto de administraciones que confían en los ayuntamientos para gestionar directamente estas inversiones en empleo. Y yo creo que Úbeda, desde luego, este alcalde, el Partido Popular y Robles, a pesar de que ha dado puestos de trabajo, pero no eran para los objetivos. Estamos hablando de 4.000 personas que están paradas aproximadamente. En torno a las cifras se mueven ahí según las temporadas, arriba pero o abajo. El baremo está en torno a 4.000 parados y paradas en la ciudad de Úbeda, que es lamentable, es que lo decimos muy pronto y parece una cifra, pero es que detrás de eso hay caras, hay familias, cada uno con su problemática. Yo he tenido oportunidad de conocer a muchos de ellos y la verdad que es que te crean una situación de impotencia porque se ve tan claro las posibilidades que desde el ayuntamiento existen para paliar esa situación o por lo menos ayudar en la medida que se pueda y ver que no hacen nada, ver la impotencia de que a pesar de que desde el PSOE hemos tenido iniciativa, ese plan de empleo que pusimos encima de la mesa, que además creo que era un plan de empleo muy completo, porque tenemos que ser conscientes que desde el ayuntamiento se genera el empleo que se genera y no se puede generar más. Sí podemos hacer que el que se genere sea claro y transparente y que cubra el mayor espectro de la población. Y primero los que más necesidades tienen, evidentemente, pero genera el que genera. ¿Dónde tiene que ir toda la fuerza de una administración local? A generar los recursos primero para fortalecer a las empresas que ya están instaladas en nuestro territorio para que conserven el empleo y si es posible generen nuevo empleo y desde luego que seamos una ciudad atractiva y atractiva no nos falta, pero hay que saber venderlo y hay que saber generar las condiciones para que vengan nuevas empresas y para eso tú imagínate la sinergia que se hubiese creado entre la Diputación que apostaba por empresas que crearan más de 25 puestos de trabajo y un ayuntamiento ayudando en esa misma dirección. Hubiesen sido pues un potencial para nuevas empresas y sin embargo se ha dedicado pues a dar patadas y a cerrar puertas en la cara del resto de administraciones y a no saber aprovechar esas oportunidades. Ese mismo plan de empleo del que hablábamos de la Cámara de Comercio, pero es que no es penoso que teniendo 4.000 parados como mínimo en tu pueblo te dediques a de manera caprichosa renunciar a una ayuda de 200.000 euros para ayudar al empleo, a la inserción laboral de por lo menos algunas de esas personas, Es que es lamentable, es que yo no sé ni cómo este hombre y el Partido Popular pueden salir a la calle y mirar a la ciudadanía a la cara. Es que me parece lamentable. Yo creo que si uno tiene un poquito de conciencia y le duele su pueblo, yo creo que esta legislatura, si a este hombre, como digo, le hubiese dolido un poco su pueblo y hubiese tenido un poquito de conciencia de lo mal que lo está pasando la gente en la calle, yo creo que a Úbeda no hubiese ido de otra manera y este hombre hubiera gobernado de otra forma. Pero hay un refrán que dice que de donde no hay, no se puede sacar. Torín, yo creo que la palabra que más se ha repetido a lo largo de esta entrevista y que también se ha repetido en muchas de las convocatorias de la mayor parte de la oposición y en este caso del Partido Socialista, cuando habéis denunciado algún tema,
ha sido la palabra diálogo, falta de él en este caso, diálogo, diálogo, diálogo. Todo parece indicar, tal y como están las cosas, que tanto en Úbeda como en el resto de municipios, vamos a unas elecciones municipales, el diálogo va a ser muy necesario para crear un gobierno. Por supuesto, como todos los partidos dirán, yo no voy a hablar de pacto porque yo lo que quiero es mayoría absoluta, evidentemente, y aspiro a ganar con mayoría suficiente como para gobernar, pero estamos hablando de Úbeda, donde se presentan 8 partidos. Úbeda tradicionalmente se presenta mucho partido Venimos político, de una tradición, sí. Claro, lo que dispersa también el voto en alguna medida y lo que va a hacer que fácilmente haya que dialogar para gobernar. Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Por lo menos yo las veo así. Sí, el diálogo de lo que es la gestión que haya que llevar y el diálogo para gobernar y el diálogo de formar equipo. Efectivamente, yo me explico, ¿no? Es decir, yo es que no puedo enfrentarme a estas elecciones de otra manera. Hemos trabajado muchísimo. Yo lo he dicho al principio de la entrevista, llevo más de 2 años a pie de obra en la calle. Yo creo que eso lo puede afirmar gran parte de la población de Úbeda, que conoce el trabajo mío y del Partido Socialista, y hemos estado ahí donde se nos ha requerido y llamando a las puertas de la gente, ya lo he dicho, y por lo tanto eso a mí me llena de ilusión, me llena de fuerza, de energía, y yo así lo vivo. Yo estar en la calle con la gente es que llego a mi casa pletórica, ¿no? Porque veo el cariño, veo el apoyo, veo la confianza y también la responsabilidad de que si llego a ser, como creo que voy a ser alcaldesa de mi pueblo, de Úbeda, el no defraudar a la gente que ha puesto esa confianza y ha apostado por mí y por el Partido Socialista. Entonces yo salgo a jugar el partido y a jugarlo para conseguir una mayoría, si no absoluta, sí suficiente para gobernar en solitario. Pero eso no significa... yo creo que quien me va conociendo sabe cómo soy, sabe qué me corre por las venas, ¿no? Y cómo soy. Entonces soy una persona dialogante, una persona cercana, una persona que le gusta llegar a acuerdos y no me gusta imponer las cosas, incluso viéndolo claro que esta puede ser la salida. Si con quien estoy hablando tenemos que ceder, no estoy dispuesta a ceder, y entiendo que haya que llegar a pactos para gobernar o gobernar en solitario, va a requerir siempre, y eso debería de formar parte de la genética de la política y de cualquier persona que se dedique a la política, debería de formar parte de su DNI y de su genética, el buscar acuerdos, el buscar consenso, porque es más fácil, porque cuando tú además, incluso gobernando con 11, consigue el apoyo de 1, de 2, de 3 grupos políticos, bueno, sabes que no te estás equivocando. No va a tener, además, enfrente una oposición que por propio egoísmo del equipo de gobierno pero ya no es eso, sino que los temas que salen adelante sabes que son buenos para tu ciudad, porque no depende exclusivamente de tu visión, de cómo tú las ves, sino que esa visión y esos proyectos pueden salir enriquecidos con la visión del resto de grupos políticos y del resto de la ciudadanía, porque yo me he comprometido a consultar también con la ciudadanía. Como te he dicho, te he dado el ejemplo de las pedanías, pero pretendo instalarlo en Úbeda también, ¿no? ¿Por qué voy a subir al barrio San Pedro, por ponerte un ejemplo, y pensar que debo de cambiar la iluminación del barrio, cuando si te paras a hablar con los vecinos, quizás lo que quieren es que le arregle aceras, por ejemplo. Con las aceras, por ejemplo, ¿no? En una simple reunión con ellos, sabes que allí hay que hacer una inversión, pero que la tienes que hacer en lo que te están demandando y no en lo que tú creías que demandaban. Pues en ese mismo ejemplo, creo que los temas que salen con el mayor consenso posible tienen más posibilidades de éxito que si se deciden de manera autoritaria o imponiéndolo por muchos concejales que tengas 9 o tengas 11. Lo que está claro, y las personas que están en su casa y nos están viendo saben, es que sin duda la gestión y la política pues está cogiendo otro camino en los últimos tiempos, en los que la participación ciudadana es fundamental y que está adquiriendo mucho protagonismo, como debe de ser, la verdad. Pero es que, si me permite, ha debido de ser así siempre, y era así en su inicio, y el tema está en que no se nos ha debido de olvidar nunca, ¿no? Pero bueno, la gente nos ha dado una sacudida, hay quien ha aprendido y quien no ha aprendido. Yo desde luego considero que yo y mi partido hemos aprendido, y un ejemplo claro es cómo estamos confeccionando el programa electoral y cómo llevamos más de 2 años y pico trabajando en la calle, ¿no? Yo me siento orgullosa, eso requiere desde luego mucho tiempo, muchas horas,
pero lo hago de verdad con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, porque al final la satisfacción de ver un problema resuelto o simplemente la cara cómo cambia de las personas cuando las escuchas y se pueden desahogar, aunque sepas que en ese momento no les puedes dar la solución, pero nada más que ese desahogo y sentirse escuchado y sentirse apoyado, eso para mí, pues me voy a mi casa, como te digo, ¿no?, pletórica de ver que tiene ese efecto en la gente. Cuando más, si gobiernas, además de escucharlo, además de ponerte en su lugar, tienes la posibilidad de solucionar el problema, pues es a lo que aspira, yo entiendo, que cualquiera que se dedica a la política, y más cuando esa política es local, que quizás es lo que más engrandece la política en estos momentos y siempre. La política, siempre lo decimos, la más cercana a la administración, el ayuntamiento es la administración más cercana y donde se recurre cuando se tiene un problema personal, familiar, un problema que nos afecta directamente y que vamos y que se habla con un concejal o concejala, aunque en realidad siempre gusta hablar, casi con alcalde o alcaldesa, que es lo que nos gusta a todos. Ese despacho tiene que estar abierto siempre, y la gente no puede esperar 4 años a ser recibido. Pues yo sé de gente que le pidió a Robles y al Partido Popular reuniones a los 15, 20 días de tomar posesión y que a día de hoy, a 28 de mayo, no han sido recibidos, y colectivos en la misma situación. Eso es que es inexplicable. Tú puedes explicar que te organizas mal y que en vez de recibirlo en 2 días o en una semana, lo recibes en 3 meses. Pero en casi 4 años, eso es inexplicable. Eso es que se entiende la política como autoritarismo, como imposición, y no como diálogo, como llegar a acuerdo, consenso y desde luego con cercanía a la gente. Diálogo y consenso, la palabra más repetida. Yo es que forma parte de mi ADN, es que no entiendo la vida de otra manera, ya no en política, sino en el trabajo, en la vida familiar, en la vida personal. Es que creo que es más, requiere más esfuerzo, pero de luego los resultados suelen ser con diferencia mucho mejores. Además, en la vida familiar, con los amigos, en la calle, social y demás, es la única manera de llevarse bien, sí. La única de llevarse bien. Gracias Antonia Olivares Martínez, candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Úbeda, por habernos acompañado esta noche, y seguiremos, a poco menos de un mes que queda, seguiremos hablando de política, de proyectos, de propuestas, sobre todo cuando conozcamos ese programa electoral que está ahí, sí, estamos terminando ya. A todos ustedes, pues, como siempre decimos, gracias por su atención, por su fidelidad, por estar ahí, por seguirnos, que nuestro interés es trasladarle todo lo que podamos de nuestros políticos, nuestras políticas, sus proyectos, sus programas, sus iniciativas, sus críticas y sus denuncias también en algunos casos. Y que sean más libres el día 24 cuando vayan a depositar su voto en las urnas, porque la información, el conocimiento siempre da libertad, y en eso estamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, buenas noches, Tony.